Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Patricia Mateo, fundadora de Mateo & Co, la primera consultora estratégica de marca, marketing y comunicación, especializada en gastronomía y alimentación de España. Hola Patricia, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por aceptar este café tardío de hoy. Muchas gracias a vosotros, gracias Lorena. Encantada. De hecho, hoy grabamos un poquito más tarde de lo normal, que solemos grabar por las mañanas. ¿Tomas cafés por la tarde también o no? ¿O cuáles son tus hábitos cafeteros? Mis hábitos cafeteros son, soy una loca del café, muy friki, entré en el Specialty Coffee y obviamente me cambió la vida y no sé si es como una especie de maldición, porque ahora mismo, claro, en casa tengo buenísimo café, pero cada vez que salgo a la calle tengo como que buscar con el mapa Specialty Coffee, ir con una brújula a ver dónde narices. Entonces, no suelo tomar café después de comer porque normalmente en los restaurantes, desafortunadamente todavía, no hay buen café y entonces mis cafés son más mañaneros. Sí, es lo que te iba a decir. Bueno, cada vez hay más cafeterías de especialidad, pero es verdad que todavía no es el mainstream, ¿no? Hace falta todavía un poquito de y lo que dices tú, de cultura de café y en los restaurantes, ¿no? Lo hemos dicho en varios episodios, llevamos ya más de casi 70 episodios grabados y es una cosa que es recurrente, así que quien nos escuche, por favor, a prestar atención al café también, que es importante en el... Sí, yo creo que eso va a ser accesible en el momento que cambien un poco las reglas del juego. O sea, el gran problema que tenemos es que los cafés, digamos, más comerciales, las marcas más grandes, están haciendo de financiadores de las máquinas de café para los restaurantes, para los bares. Entonces, la gente no está acostumbrada a gastarse pues 8 o 10.000 euros o 6.000 euros en una buena máquina de café y aparte comprar el café. Y comprar el café. Claro, Exacto. quieren que les pongan la máquina directamente el tío que te está vendiendo 2 kilos de café, entonces al final te atas a ello. O sea, claro. Yo creo que es un tema se tiene que romper el sector por algún lado, o sea, o bien fabricantes de máquinas, ¿no? Como la Marzocco, o bien, lógicamente, tostadores que empiecen a trabajar también en unión, ¿no? Con esos fabricantes de máquinas y que rompan esta dinámica, porque al final las dinámicas se rompen siempre por lo económico. Sí. O sea, no es cuestión de, ¡ay, qué moda más bonita! No, al final... Aquí hay que ver la rentabilidad y efectivamente es lo que miran. Pero efectivamente, pero bueno, también cuando la gente lo pide, es decir, que cuando tu cliente va al restaurante y cada vez más te pidan esto, pues a lo mejor también te lo planteas, ¿no? Y dices, ostras, tengo que cambiar aquí de hábito, tengo que mirar otras cosas o preguntar a mis proveedores por estas otras cosas, ¿no? Por estos ya hay cafés. algunos que lo hacen. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, sí que hemos abierto un restaurante, uno de los últimos clientes nuestros que directamente, o sea, se ha comprado una máquina, ha ido a buscar un tostador, pero vamos, porque el propietario es, yo creo que igual de friki que yo. Otro friki. Pero sí, yo creo que, bueno, puede ser que por ahí empiece a haber una moda, pero el 99%. Es que es mucho dinero, ¿eh? Claro. Sí, sí. Es que es mucho dinero. Tienes que vender mucho café. Es una inversión muy grande. Sí. En fin, seamos optimistas con eso y con alguna otra cosa más, ¿no? También cultura del vino, que la hemos perdido muchísimo. Y viene por lo mismo. O sea, al final las cerveceras financian a los restaurantes. Las terrazas, claro, sí, está todo. Claro. O sea, al final hay cosas que son muy nuestras culturalmente y que no sobreviven por tema económico y ahí hay que hacer un cambio de dinámica de algún modo, sí. Total. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empiezas con Mateo? Porque lo fundaste en el año 2000, creo, ¿no? ¿He leído? Sí, o sea, realmente como tal, o sea, como empresa, empezó en el año 2000 como una huida mía hacia adelante. O sea, yo había hecho periodismo, pero nada convencida.
yo quería ser cocinera, o sea, me encantaba la gastronomía, pero lógicamente hace, pues más, te diría hace 25 años, no más. O sea, yo fundé Mateo con 40, digo, perdón, con 28, hace 20 años exactamente, o sea, con 28 años. Pues imagínate, yo con 20 años, Nada. los cocineros eran unos señores gordos, con bigote, o sea, estaba Arzac, por supuesto, Pedro Subijana, Manolo de la Osa, y mis padres decían, pero ¿qué vas a ¿Qué dedicarte haces tú con a esta esto? gente, no? Sí, me pasa, Esto no. soy de tu clan. Podríamos fundar el clan de las que querían ser cocineras y no Claro, entonces pudieron, al sí. final, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que tampoco había aquí una gran escuela. O sea, si llegamos a nacer en Suiza, pues posiblemente una escuela de hotelería, de restauración, de gastronomía, y tienes un prestigio. Mm. Pero claro, en España, bueno, pues hace 20 y tantos años era como nada, no, Bueno, esto es pero yo para. vivía en Francia, porque yo soy de tu quinta más o menos, y yo vivía en Francia y era lo mismo, y era casi más, porque en Francia sí que era territorio reservado a los señores. Mm, sí, muy Mm, duro. Entonces, muy bueno, duro. yo creo, o sea, y de hecho, pues de mi generación hay estupendísimas cocineras. O sea, Sí, tienes a Samantha Vallejo Nájera. Lo sí. que pasa es que luego están más refugiadas en lo que son catering y tal. Creo que a la Mm. mujer en un momento dado hemos primado el conciliar, vivir mejor, o sea, el no tener horarios locos. Y cuando dicen no hay cocineras, sí que hay un Sí que hay. montón, pero están Mm. en catering, están en otros lugares en los que se han facilitado un poco más la vida. Mm. Es O muy venían de curioso familias de hostelería también, ¿no? Puede ser que tú ya tus también, sí, padres tenían y tú seguías con ello, ¿no? Entonces tus sí, padres mira, no lo veían Elena, como algo, claro, el sí, Elena ENARFAC Zack, sí. o demás, ¿no? Entonces, bueno, Pero fíjate, hay un dato que para mí es curiosísimo, que es casi todas las tías cocineras en las que tú pienses son mm, además empresarias y propietarias. mm, No todos los cocineros con estrella mm, Michelin, sin estrella Michelin, son empresarios y propietarios. Las mujeres tendemos creo que a generar nuestro ecosistema y nuestro entorno un poco más a medida. O mm. sea, lideramos de otra manera. Es muy curioso como en el mundo de la gastronomía la mujer cocinera además es eso, empresaria, ¿no? Es Y su luego hay propia... sagas maravillosas, o sea, los Echaurre, ¿no? mm, Marisa, que fundó el hotel, o sea, luego ya mm, señoras de otra época que fueron un poco pioneras, ¿no? Y eso mm. es también bonito. Pero ¿y por qué tienen menos visibilidad entonces? Como todo, ¿no? Como en cualquier otro sector, ¿no? Que al final hay que luchar por hacerse más visibles en este y en todos. Pero... A ver, yo O a creo lo que mejor es no tienes un. la misma, ¿no? A lo mejor tú tienes la sensación que sí. O sea, a mí me da la sensación que todavía le falta el dar esta visibilidad a las mujeres. El otro día No hemos llegado más tarde, simplemente. O sea, sí. tú lo piensas, o sea, yo, por ejemplo, que nací en los 70, ¿no? Mm, Mi madre se casa y mi madre no tiene un pasaporte, a no ser que estuviera, o sea, hasta que no se casa con mi padre, no tiene un pasaporte, no puede sí. viajar. eh, y entonces dices, joder, es que llevamos muchos años de retraso, en realidad Mm, es la generación anterior a la mía. Yo mm, de repente me encuentro en un mundo en el que puedo estudiar lo que quiera, a mí no me han discriminado en la universidad no, tú a esta carrera no porque eres chica. No me ha pasado, solo en mm, una generación. mm. Entonces, creo que en la siguiente, o sea, yo soy tremendamente optimista. Yo creo que es un tema de, bueno, sí, es que De hemos llegado tiempo más también, sí. tarde, es Sí, es tiempo, verdad. sí, hemos Mm, llegado más tarde. Yo soy tremendamente combativa y feminista, por supuesto, cuando a una mujer no se le da una oportunidad o se le niega algo. mm, Pero a mí cuando en el sector, por ejemplo, me dicen, no hay mujeres sumilleres, y yo digo, vete a las escuelas de sumillería, ¿cuántas tías hay estudiando sumillería? ¿Les claro. prohíben entrar? No, Mm. no les prohíben entrar. Pero a lo Vale, mejor no les gusta tanto no como, les, ¿no? a lo mejor no les gusta, entonces Entusiasma o... eso es. Ahora te vas a una escuela de ingeniero, bueno, de medicina, Autónoma de Madrid, medicina, mi hija estudia medicina, y son 80% mujeres. sí, La generación que viene, pues habrá más médicas mujeres, pero a lo claro. mejor resulta que el tema de la sumillería no les gusta. Entonces yo lucho si realmente hay alguien en la puerta que dice, tías, Bloqueando, no, sí. claro, Mm. pero si tú tienes la oportunidad como mujer no lo quieres hacer, eh, pues no lo quieres hacer. O sea, quiero Ujú. decir, no lo sé, hay profesiones de por sí
que en un momento dado tienen más mujeres que hombres o cambian las tendencias también. Sí, también es verdad, ¿eh? También hay veces que es un poco por tendencias. Entonces estudias periodismo, ¿no? Entiendo. Sí, estudio Y periodismo bastante perdida, me refiero, porque en realidad a mí me gustaba muchísimo la cocina y luego yo siempre he sido súper emprendedora, o sea, también de familia de empresarios, emprendedores y tal. Pero en aquel momento, fíjate, las dos cosas que más me gustaban, la cocina y emprender, o sea, yo siempre he sido la que ha tirado de un proyecto, de otro, montaba algo. eh, no era una profesión, o sea, ser emprendedor era como equivalente a chiringuitero, o sea, era como, o sea, ¿qué es esto sí, de emprender? O sea, no, era como, no, una carrera. sí, O sea, yo sí, es vengo verdad. de los 90 de una carrera, todo el mundo Mm. carreritis, ¿no? Y en realidad soy las dos cosas y me ha costado muchísimo tiempo abrazar mi naturaleza, que es emprendedora, y gastronomía y cocina. Entonces ha sido, claro, las cosas en la vida ni es una revelación ni es un momento, es como, uff, esto no me cuadra, ¿qué puedo hacer? Pues mira, tal vez me gusta muchísimo más porque soy emprendedora toda la parte estratégica, marketing, de periodismo pasé a marketing estratégico, a hacer un curso en ESADE, de ahí pasé a hacer un MBA, vamos, dirección de empresa en IS, y ahí me fui encontrando como más a gusto en mi piel, ¿no? En ese Ujú. punto de liderar, de emprender, de construir cosas. Porque es tremendamente creativo. Esa es otra de Mm. las grandísimas falacias de los creativos son los artistas. O sea, hay que ser No, más creativo que la pera para montar una empresa, para total. venderle a alguien lo que sea, tienes que ser creativo, ¿no? Lo siguiente, o sea, creo que hay muchos conceptos emprendedor, creativo, que se empaquetan en etiquetas y que a mí me encantaría que en un futuro pudiéramos ser más inspiradores, ¿sabes? Más transversales para las siguientes generaciones en cuanto a las profesiones o las etiquetas, ¿no? Porque nos cuesta mucho tiempo, a mí me ha costado, y ese es el ejemplo de Mateo, o sea, tú dices, lo fundaste hace 20 años, sí, pero era yo sola, o sea, yo mismo con mi turismo, de Claro. hecho por eso se llama Mateo, porque yo dije, esto se llama Juan Palomo, o yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, porque no sabía muy bien qué hacer y empecé a trabajar para otra gente porque no me encontraba a gusto en una redacción ni en un, o sea, me parecía una oficina, fíjate lo que te digo, o sea, esto de Claro. ir a fichar, hacer, escribir, no sé qué, eras como una herramienta y no tenías, para mí, ojo, que respeto muchísimo y quiero a los periodistas, pero no era para mí. Claro, no, que Yo necesitas más necesitaba, acción al sí, final, más ¿no? libertad, Hay más, gente, sí, exacto, esa creatividad también. Yo, mis amigos se reían de mí, ¿no? Yo cuando dejé también la carrera decía oficinista y se reían de mí. Digo, es que al final eres como un poco oficinista y da igual lo que hagas, si haces marketing, si haces finanzas, si haces lo que sea, ¿no? Estás dentro de la empresa y eres un oficinista y te falta eso, ¿no? El pasar a la acción, el crear, el proponer, ¿no? Entonces, si eres de estos, pues te sí. gusta, Yo descubrí además que el mundo de las agencias me encantaba porque cada poco empezabas un proyecto, ¿no? claro. Entonces, yo me aburro tremendamente de las cosas y me aburro rápido, me aburro en el momento que las controlo, ¿no? Que Mm. las he hecho, que las controlo, que es la naturaleza de por sí de un emprendedor, ¿no? Entonces, una agencia es maravilloso porque con cada cliente te viene un proyecto diferente, una parte de ese sector que no has visto, un canal en el que tienes que entrar, una activación que... Y entonces ahí fue como creciendo, ¿no? Y yo empecé montando una agencia en el año 2000, que en realidad no era una agencia en aquel momento. En el 2006 es cuando yo hago este curso, ¿no? de posgrado en IS y me cambia la cabeza, o sea, de repente dije, ah, vale, o sea, yo ya sé lo que soy, lo que quiero ser, Mm. y empiezo a contratar gente y a estructurar una empresa, pues surrealista también, porque éramos 5, pero era como cada uno con su cargo, su plan de carrera, esto es lo que vas a hacer en 3 años, en 5. O sea, era una movida que para una empresa de 5 era una risa, pero está guay, porque al final monté los cimientos de algo que podía crecer. Claro, En un pero momento ya estaba dado, enfocada, perdona, pero ya estaba enfocada a la parte no, gastronómica o no? Vale, no, vale. era agencia. Agencia. La historia con las agencias, ¿cuál es? ¿Cuáles son los clientes? Bueno, pues casi todos los que trabajan el retail, ¿no? Y si te fijas, tienes muchísimos coches, ¿no? Motor, tienes Ujú. muchísima parte de estética o belleza, beauty y tal, pero luego hay una parte de comida y bebida. O sea, todas Ujú. las empresas de alimentación y de bebidas necesitan de las agencias. Entonces,
supongo porque a mí me encantaba ya este mundo y era una loca, Ujú. pues empezamos a trabajar sobre todo en alimentación, empezamos a trabajar Mm. para Coca-Cola, para Mau, y en Coca-Cola, ahí buscando un cocinero para hacer una activación, entramos en contacto con Darío Barrio, que Mm. en aquel momento Darío era el cocinero estupendísimo, guapo, Sí, fantástico que salía en la tele. Yo te hablo de sí. un momento en el que en la tele estaba Arguiñano y ya, Y y poco Darío más, sí. Barrio, Es sí, y verdad. Darío Sí, sí, empezaba con un recuerdo. programa. Ujú, Y de cocineros famosos había un señor llamado Ferran Adrià. Y luego ujú. los clásicos. O sea, estamos hablando del submundo, o sea, no sé, de hace mucho. Y empezamos a trabajar con Darío. Y Darío nos empezó a preguntar, o sea, para mí ha habido dos cocineros que son grandes catalizadores en nuestra historia, ¿no? Uno es Darío y el otro es David Muñoz. Luego avanzo un Lo poquito más y cuentas. te cuento. Ujú. Darío nos dice, oye, pero esto que hacéis para marcas, pero o sea, esto del territorio, del no sé qué, el branding, el cómo, cuál es el arquetipo de la marca, tal, o sea, cosas muy de marketing, pero esto para los cocineros, pero esto yo quiero que me lo hagáis a mí y tal. Guau. Y entonces empezamos porque nos dice, claro, aquí hay agencias que hacen, pues sí, mandan notas de prensa y ya, pero todo esto que hacéis vosotros de pensar. Sí, Y entonces de marca nos hicimos, personal, que no se claro, llevaba, claro, es verdad. Ujú. no, ese tema justamente has dado ahí en el clavo, porque la marca personal se trabajaba, yo creo que para los políticos, por ejemplo, el personal Claro. branding, casi todos los libros que yo en aquel momento leí eran cómo construir un político, un discurso, un no sé qué tal. Sí, la Y tú gente que estaba de decías, cara al exterior realmente, porque un total, cocinero sí, estaba de su cocina para adentro. Pues eso, lo que dices tú, estaba Arguiñano y los tres televisivos, pero es que ¿quién conocía? Tú ibas a cualquiera, un sí. restaurante y no te sabías el nombre del cocinero, no era el tío más importante, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí el punto además fue, ostras, aquí conviven dos marcas. O sea, tú tienes una marca que es el restaurante, que es, pues una marca como puede ser Coca-Cola, ¿no? Y luego Sí, tú tienes una marca personal de un tío que es una marca que por mucho que tú quieras definirla, tiene un cerebro y dos patas, o sea, y hace lo sí. que quiere. O sea, Mm. tú a una marca que vas a lanzar de una compañía, pues puedes decir, va a ser así, el estilo es joven, el tono es no sé qué, los anuncios tienen que tener gente, yo qué sé, multirracial y Sí, de tal edad, pero tú, un tío, una marca personal, es un tío hecho y derecho frente a ti, que claro. es más el trabajo de un sastre, ¿no? De espérate cómo te encajo algo que te vaya y que tú cuando actúes o cuando tú me estás contando en tu discurso cosas que son los puntos que yo considero o que consideramos desde fuera que debes fomentar o que debes pues moderar, porque a lo mejor hay cosas que no son Claro. positivas, ¿no? Mm. Eh, y ahí empezamos a trabajar las marcas personales. Nuestro primer conejillo de Mm. Indias, Darío. Ujú. Después de Darío, recuerdo que Darío nos llama por teléfono y dice, oye, tengo un amigo que se llama Mario Sandoval, está ahí en un pueblo en Humanes y tal, ¿querríais conocerlo? Bueno, te hablo de Mario Sandoval cuando era un bebé, Un- vamos, que iba a ir al Bocuse d'Or que acaba de y empezar, bueno, y claro. empezamos a trabajar con Mario en el pueblo, no había hecho la reforma que luego hizo en Humanes, bueno, por supuestísimo, años luz de donde está ahora, ¿Dónde que está además ahora en el hago sitiazo? inciso para decir que para mí es uno de los favoritos para tercera estrella Michelin En Madrid, sí, este sí, desde año, luego. sí. Y bueno, y de repente, pues como a mí me fascinaba, o sea, no estábamos metidos todavía en gastro, o sea, en gastro hubo un momento hace 10 años que dijimos, ya está, se acabó. O sea, sí, a nosotros lo que nos gusta es esto, y gastro y alimentación. O sea, a mí Mm. me viene ahora mismo pues una marca de coches o de, me da igual, o de lo que sea, Sí. Repsol, el que sea, ¿no? Y digo, no, o Santander, un banco, uf, pues es que no nos No te divertía tanto, apasiona, es ¿no? que te tiene que Sí, apasionar. Al final, para hacerlo tuyo también y vivirlo, ¿no? Y lo que decías tú, para que no te aburra y que estés ahí a tope, tiene que apasionarte. Es un mundo que sí, si y no al lo... final es lo que te decía antes de que es una transición, o sea, fuimos como no cogiendo algunas cosas y metiéndonos más en otras, ¿no? Y lo curioso es que hemos sido pioneros y hemos sido líderes porque nadie hacía eso. O sea, es cierto que cuando Mm. nosotros empezamos había agencias de comunicación de gastronomía que para mí eran esas agencias de comunicación y PR. Para nosotros comunicación y PR es un departamento
dentro de la agencia, y es un departamento que engloba, para que te hagas una idea, el 20% de nuestra facturación. El 20%, no más. O sea, los restaurantes son pymes, son muy pequeñitas, lo que un restaurante puede pagar por hacer comunicación y PR es muy poquito, pero para nosotros digamos que es como nuestro showroom, es el portfolio de lo que nos gusta. Y hemos tenido la suerte de unos años a esta parte, en los últimos 10 años, de elegir nuestros clientes, o sea, de decir, no, yo es que quiero trabajar contigo porque es que me encantas, o sea, es que me gusta lo que haces. Y es nuestra elección, o sea, me refiero, hay un equipo de gente en la agencia que llevamos 15 años casi, sí, aproximadamente 15 años juntos, y que somos los que hemos hecho que la agencia sea gastronomía, ¿no? Y al final son muchos años en los que tú, pues te cuento la historia de David Muñoz, sí. Nosotros íbamos a Diverso, íbamos como clientes y decía, bueno, nos flipaba, claro, te hablo del primer Diverso. Del primer. Y David nos decía, si algún día tengo que trabajar con una agencia, os llamaré. Y yo te juro que pensé, bueno, esto se lo dirá a cada agencia que pasa por aquí, este tío es encantador y, oh, qué guay, no os puedo pagar, pero si algún día tal. Y de repente un día llama y dice, oye, que yo creo que me van a dar 3 estrellas, o sea, es que todo apunta, todo pinta tal, ¿por qué no nos sentamos, no? Y nos sentamos ahí en el Diverso, digamos, antes de Tetuán, antes de las 3 estrellas, que era el segundo Diverso ya. Sí, antes del NH. Y entonces ahí empezamos a hablar, a planear, a pensar y tal. Y ese fue el segundo, digamos, catalizador que nos cambia la vida. Esto es 2013, en el que de repente a David Muñoz le dan las 3 estrellas, es un animal brutal de comunicación total. Y luego es un tío que es tremendamente inteligente, o sea, entiende muy bien lo que tiene que decir o el mensaje. Y acuérdate que él decía, Madrid es una capital gastronómica. Yo te juro que en aquel momento Madrid no era una capital gastronómica. Hoy es una capital gastronómica mundial. Total. En aquel momento David lo creía, era un mensaje inspirador, estupendo, nos sirvió para convertirlo en embajador de la ciudad de Madrid, para viajar por todo el mundo, y yo creo que hicimos juntos una primera etapa de su marca brutal. Yo llegué a meterme con él también como socia en el restaurante de Londres y de repente el teléfono empieza a sonar. O sea, te lo juro, nosotros llevábamos 10 años saliendo a vender y de repente te llamaban, hola, soy tal cocinero, cocineros mega famosos. Oye, vosotros sois la agencia de, ¿no? Oye, quiero trabajar con vosotros. Y decíamos, pero no puede ser, o sea, día sí día no, nos llamaba gente, ¿no? Internacional también, ¿no? Porque también salisteis fuera, ¿o no? En aquel momento nacional, lo internacional ha venido pues 2-3 años después, pero a nivel nacional era como, ¿qué pasa aquí? O sea, este señor está bueno, hicimos esas fotos maravillosas que tiene en la web, hicimos la web, hicimos la primera web prepago porque David quería tener ¿para reservas? Sí, para reservas. Que en aquel momento ni siquiera los estrellas Michelin cobraban por adelantado. No, fue de lo primero, sí, recuerdo. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí fue como, ostras, o sea, nosotros tenemos que ser pioneros en cosas, ¿no? Yo he estudiado en Londres también, Luis, que lleva en la agencia 15 años, ha estudiado en Estados Unidos en Cornell, Lola también tiene experiencia. O sea, al final éramos un equipo de gente que viajábamos mucho y entonces era como, ostras, están empezando los food trucks recuerdo, fui a un festival de Jamie Oliver, pues también por ahí como el 12 o 13 en los Cotswolds y mandaba fotos a Luis y a Lola. Esto hay que hacerlo ya y tal. Y entonces era como, ostras, tenemos que traer estas cosas, ¿no? Y ahí nace Madrid, el Street Food Market. Sí. Después, pues recuerdo que Heston Blumenthal se mudó a Australia para hacer un pop-up, que fue el primero. Y dijimos, un pop-up, vamos a traernos. Y ahí es cuando nos trajimos a la gente de la línea, hicimos el primer pop-up internacional. Sí. No sé, yo creo que había ese espíritu que te contaba de emprendimiento, o sea, de novedad, de chispa, sí, pero como desde la pasión también, o sea, se nota, ¿no? Porque al final no es, venga, vamos a buscar una idea, o sea, que no es voy en busca de la tendencia a ver qué hago, sino es un poco la pasión de estar ahí, ¿no? De
de comunicar, de lanzar cosas y pues alinea también mucho con esto, ¿no? Que decías de David Muñoz, que también que transmite eso también, ¿no? Pues yo creo que esto porque cuando se lanzó lo de los food trucks, yo me acuerdo lo de Madrid, que fue un bombazo. O sea, yo decía, pero vamos a ver esto, estamos en España, ¿dónde estamos? Estaba súper bien, sí, 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 sí. tenías ese punto como de, wow, no estamos en Era Madrid. muy Yo guau. recuerdo caminar por ahí como, wow, o sea, esto es realmente, o sea, por eso te digo que en aquel momento, o sea, y no hace tanto, o sea, los food trucks, el Street Food Market, empezamos a pensar cómo montarlo en el 12. Estaba gente como Stanis Carenzo de Sudestado, o Mm, sea, nuestros clientes en realidad. Los claro. juntamos en la agencia y dijimos, oye, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis Estaba la esto? gente de la Virgen, la gente de Sudestada, o sea, había No, que la eran gente sitios de... top, claro, porque tú ibas allí y dices, jo, pero es que estos sitios son sitios muy top. O sea, que no era el perrito y la hamburguesa de, No, 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 para nada, o sea, porque ¿sabes? Que lo que es que, queríamos era como iniciar un movimiento. Y yo claro. recuerdo una frase buenísima, porque nosotros estuvimos en bucle año y pico, en plan, bueno, hay que pedir un permiso. No, no nos dan permiso porque no hay food trucks, ¿no? Bueno, de hecho, lo surrealista es, primer mercado de food trucks, solo había un food truck en toda España, que era el de Cervezas La Virgen, porque eran otros visionarios locos que decidieron hacerse un food truck para aparcarlo en su garaje y que les sirviera de cocina. Entonces estábamos en un bucle burocrático de quién me da el permiso de esto, dónde puedo pedir, o sea, hasta que de repente eh, recuerdo Stanis Carenzo en una reunión que dice, mira, no podemos seguir así en bucle. Los políticos no van a legislar algo que no existe. Y entonces en ese momento yo dije, toda la razón. O sea, hay que moverse y luego que vengan detrás a legislar. Exacto. Y al final decidimos hacerlo como un evento. Oye, ¿qué diferencia hay? O sea, nos planteamos, y si en lugar de, o sea, acuérdate que siempre se han hecho ferias del pulpo, hay con casetas o Sí, ferias de claro. no sé qué, gallego y tal. Y yo decía, ¿Y pues por si en qué lugar no de una esto? carpa es un camión, no los vamos Claro. a mover, no los Mm. queremos mover. Y lo pedimos con una licencia de evento. Casi cortocircuitan lógicamente, la parte, digamos, técnico del ayuntamiento y tal, pero que son camiones. Sí, bueno, pues piensa que es una carpa. Decíamos nosotros, bueno, ¿qué más da? Pues como una carpa, pero tiene forma de camión. Al final No te estás tiene un dando de motor, comer. mira, Sí, mira. claro, tú vas a dar No, y de además comer y ya decíamos, no está. tiene, no tiene motor. Dentro hay una cocina, pues igual que en una carpa. Y entonces ahí, claro, o sea, brutal. Yo recuerdo que los técnicos de Tetuán luego nos llegaban y nos decían, han venido a vernos del Ayuntamiento de San Sebastián porque para ver cómo montamos esto, para ver cómo, Es que fue ¿sabes? pionero, Como el totalmente. checklist y tal. Sí, es Mm, flipante. O sea, mm. al final como pionero en muchas cosas que lo hemos sido, tienes que dar el paso y ya está. Y entonces, con el movimiento se demuestra andando y hay que legislar o hay que adecuar pero si no te mueves, No, no pasa nada. está claro que hay que moverse primero para ver qué existe, porque si no siempre haríamos las mismas cosas y estaríamos 50 años con exactamente las mismas cosas. Y luego hay cosas que saldrán bien, otras mal, otras se cambiarán, otras irán evolucionando, pero lo importante es moverse, está claro. Pero y vos, bueno, tú me imagino que además pues te quería hablar también un poco esta pasión, ¿no? Que te encanta todo este mundo, como dices, de todo, o sea, a partir de David Muñoz me dices que empezaron a llamar chefs y tal, Sí. porque entendieron también la importancia de tener un branding personal, pero No, y ¿cómo compañías hacéis? también. Y compañías, sí, o restaurantes, pero ¿cómo hacéis? O sea, porque tú irás a muchos sitios también a comer, me imagino, conocerás ya la mayoría. Eh, o sea, ¿es más una selección que hacéis vosotros? ¿Vienen a ellos? ¿O cómo lo hacéis? Existen las dos cosas. O sea, a Sí. ver, nosotros tenemos un departamento enorme de consultoría Ujú. y trabajamos para empresas de todo tipo, no solo restaurantes. O sea, nosotros, por ejemplo, en consultoría, pues en el 19 hicimos consultoría para IKEA a Mm. nivel mundial. O sea, me refiero A toda la parte de desde food de IKEA, ¿no? Es Suecia, verdad también. claro, Ujú. para la parte Es de verdad. food porque la tiene muy antigua y están pensando, oye, ¿qué podíamos hacer? Vamos a hacer un piloto en algún centro que nos sirva para todo el mundo, cómo cambiamos la experiencia, porque al final la comida de IKEA es como un comedor de los años 60 que vas con tu bandeja, como Sí. un comedor de instituto de esos. Vamos, ves la película de Gris con John Travolta y es
el comedor del cole es el de IKEA, ¿no? Sí, pero Entonces, hicieron bueno, cosas también, ¿no? De show cookings y tal, o sea, que sí, ahí pero hicisteis. bueno, ahí, por ejemplo, eso es un modelo nuestro de cliente de consultoría que no es un restaurante, ¿no? Ujú, Eh, Como modelos de consultoría o clientes de consultoría trabajamos desde marcas de alimentación, o sea, hemos hecho todo el plan estratégico de Aquanaria, por ejemplo, que es una marca de lubina que se cultiva en granjas abiertas en el mar, o Viscarlux, que son ujú, chuletones, o sea, es carne maravillosa, mm, o no lo sé, o sea, o trabajamos eh, pues para bodegas, hasta para máquinas de café, ¿no? Para la ujú. Marzocco o sea, para muchísima gente, incluso para instituciones y regiones, o sea, para Ah, un posicionamiento, hemos hecho Castilla-La Mancha y Asturias como posicionamiento gastronómico, como gastronómico. ayudarnos a vertebrar nuestra gastronomía, hacernos un sello de gastronomía. En el caso de Castilla-La Mancha se llama Raíz Culinaria y en el caso de Asturias, Asturias Cocina de Paisaje. Y empezamos a vertebrar la región, a vertebrar la oferta turística gastronómica, a empezar a hacer herramientas, soportes, plataformas, eventos que les hagan vender esa parte de gastronomía que es parte de la cultura de cualquier región española. Sí, sí, sí. Pero, Wow, pero en esto este es. caso son esas dos regiones con las que hemos trabajado. Bueno, eso es un trabajo que es en el que yo estoy involucrada porque al final yo soy más estratégica, o sea, más consultoría, más branding. Ujú. Toda la parte de PR y comunicación, que es la que más se ve, porque al final son, oh, este restaurante, el otro, justo todo el mundo nos pregunta, como acabas de hacer tú, Mm, ¿cómo seleccionáis? ¿Qué hacéis? No, mm. bueno, pues eso es mucho más pequeño de lo que parece, eso lo lleva Lola Montes, que siempre ha sido pues una de las socias de la agencia, y, y ahí, ¿cómo lo hacemos? Hay dos modelos. Gente que nos llama y que de repente descubrimos o de repente no teníamos ni idea porque no conocemos a todo el mundo, ni mucho menos, pero de repente te llaman. Último ejemplo, te pongo, hará un año, Alejandro Serrano, Miranda de Ebro, un chaval de 24 años que nos llama. Hola, soy Alejandro, es que yo siempre he querido trabajar con vosotros. Tengo un restaurante en Miranda de Ebro, estuve finalista a Cocinero Revelación a Madrid Fusión, finalista, o sea, ni siquiera Mm, ganador, ¿no? ujú. Entonces dijimos, bueno, no sé, vamos a ver fotos, empiezas a ver fotos online, oye, pues esto tiene buena pinta, joder, pero 24 años, tal. Bueno, 24 tiene ahora, perdóname, 22 Tenía, cuando no, o fíjate. 23 cuando nos llama. Bueno, Nos vamos para allá, empezamos a ver, ostras, o sea, un tío tremendamente, o sea, adorable, un tío súper abierto, decirme qué tengo que hacer, qué pensáis que tengo que cambiar. Bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Pues quiero tener una estrella Michelin, o sea, ahí en mitad de la nada, ¿no? Y bueno, y te enamoras del proyecto, te enamoras sobre todo de las personas, o sea, de la cocina, por supuesto, y de la persona, ¿no? Y bueno, este año, un año y poco después, pues le ha llegado una invitación para la Gala Michelin. No wow. sabemos lo que puede significar eso, aunque Alejandro con 24 años solo entre en guía, o sea, para todos es como, wow, Es o un sea, es como exitazo. un trabajo de equipo brutal. Un trabajo de un año o de dos, de eso, Sí, de año estar y bien con pico ellos, de, cociendo. de ayudar, de aconsejar, al final nosotros hemos hecho, pues entre Lola y yo, más de 100 aperturas de restaurantes, o sea, son 100 experiencias súper diferentes Wow, en 100 diferentes aperturas. entornos, 100 inputs de equipos diferentes, los que te dicen, pues ha venido a verme la Michelin, me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, ha venido a verme no sé cuál, ahora me ha pasado esto, o sea, y al final lo que tienes es una batería de información tan brutal de Total. trabajar con tanta gente que lo que haces es ponerla al servicio, o sea, es un flujo de información al servicio del resto de De los clientes. Al demás, final, claro. Ujú. claro, a mí me preguntan mucho por qué es mejor trabajar con una agencia. Es el input y el flujo de información Claro. y las sinergias que tú tienes de equipos de gente trabajando en común, ¿no? Y que si tú como restaurante contratas una persona, esa persona está debajo de ti y puede tener la información que tú le des, que es una. Pero No, no va a no, tener toda la visión, claro, no, no, está claro. Vosotros es no la visión que. no la visión de Mm, conjunto. Ese es el caso de Alejandro, ¿no? Pero luego de repente tenemos cosas que es como, joder, cómo me gustaría trabajar. O sea, te cuento dos casos con Pedrito de Bagá. O joder, cómo me gustaría trabajar con Montia. O sea, pues porque son proyectos que
que te gustan, que Sí. has sido, que dices, qué maravilla. Mm. Y entonces es casi como un noviazgo. O sea, es como, Pedrito, si tú quisieras, si yo quisiera. O sea, hay de todo. O sea, eh, afortunadamente existen las dos cosas y hay gente que nos encanta y que, oye, pues no se da el punto porque a lo mejor, bueno, pues Por el no, tiempo, por el sí, momento, o a veces es o económicamente o tal, económicamente, claro. Pero ahí está la semilla pero plantada sí. Por ejemplo, otro de los que nos llamó y ellos no lo sabían, pero nosotros nos encantaba es Culler de Pau. O sea, cuando Mm. Culler nos llama fue como, oh, qué guay. Y luego hay gente que te llama y como te digo, no tienes más Mm, información, de quién vas, lo son ves. y poco a poco, claro. Para nosotros el key de la cuestión es si te puedo ayudar. O sea, si yo realmente con lo que sé te puedo ayudar. Y hay gente, Lorena, a la que nosotros no podemos ayudar. Claro. Sí, por Pues objetivos que porque tengan a lo mejor, ¿no? O o porque porque o porque lo hacen fenomenal y realmente dices, si no, pero no necesitas. ¿qué más puedo hacerte yo? O sea, realmente tu cocina está encajada, técnicamente es maravilloso, estás en todos los programas de televisión, por decirte algo, o han venido a verte todos los críticos gastronómicos. Me da un poco vergüenza cobrarte si no te puedo aportar valor. O sea, hay una base de honestidad por nuestra parte muy brutal. Y hay gente que se lo toma muy mal, ¿eh? Cuando decimos que Fíjate. no podemos, no lo ven como honestidad, cuando decimos, es que creo que no te podemos ayudar o creo que no somos el partner para ti Mm. y ¡buah! Se pegan unos rebotes impresionantes y no es necesariamente malo cuando decimos estas cosas. Mm. Y con todo lo que me dices que sabéis, ¿no? Esa visión que tenéis de esas 100 experiencias, o sea, ¿cuál dirías que son los dos cosas, los tres errores más comunes que cometen antes de tener enfocado todo esto, ¿no? Con una agencia como vosotros? ¿Y cuáles son las tres cosas que, haciéndolo bien, consiguen el 80% del resultado? A ver, creo que es un sector tan esclavo, tan duro, o sea, que requiere de tantas horas Claro. que a veces es muy endogámico. Entonces, lo que nosotros vemos mucho es el típico cocinero muy metido en su mundo, haciendo lo suyo, que se esfuerza muchísimo, incluso técnicamente, y dices, no tienes contexto. O sea, Mm. realmente tienes que, en el mundo ideal, que no siempre es posible, claro, si sales más, si miras lo que hay, si... Entonces, al final hay veces que están copiando cosas de otros a distancia además, no tienen un contexto mundial, que eso es para mí bastante Mm. importante. Eh, y lo peor, o sea, el error número uno es no tener un por qué, o sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esta cocina? La mayoría de las veces cuando nuestra primera pregunta siempre es describe tu cocina, cuéntanos qué haces, cómo cuentas tu cocina o cómo cuentas lo que Mm. haces, ¿no? Sí, al final eso es como un poco tu identidad, o sea, saber quién soy, porque para saber posicionarte dentro del No es mundo, tanto, ¿no? no es tanto saber quién soy como por qué existo. O sea, por qué tienes que venir a Claro, comer a mi sí. casa. Ujú. Claro, el dar Entonces, ese muchas punto veces, diferenciador, ¿no? El dar ese punto diferenciador, es decir, pues porque esto y esto y esto y no te lo va a dar nadie y me posiciono así en el mercado, ¿no? Y que sea claro, reconocible para todos. Mm. ese es el tema. O sea, Mm. fundamentalmente cuando tú les preguntas cómo es tu cocina o te sueltan una batería de técnicas que tú dices, esto es como, ¿por qué me tengo que comprar un BMW? Y te dan una lista de, yo qué sé, de los carburantes, del no sé qué. O sea, vale, pero, o sea, vale, técnicamente eres muy bueno. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué tienes tú que no tiene el de al lado? ¿Por Eso qué es, la diferenciación existes? al ¿Cuál es final tu, siempre. Mm. para qué, ¿no? ¿O por qué existes? Para entonces, al final, eso es muy chulo y en los grandísimos restaurantes del mundo, al final, los que han triunfado muchísimo, tienen un contexto, un territorio, una filosofía y sobre todo una cosa que para mí es lo que distingue a los grandes restaurantes, una intención, ¿no? Nosotros tenemos una pirámide con la que trabajamos con los restaurantes. En la base de la pirámide pues estarían las franquicias, restaurantes de menú, o sea, gente que digamos que tiene sitios más de conveniencia, ¿no? Ujú. De esos lugares de paso que tienen clientes
de la zona, luego vas subiendo en esa pirámide, pues ya vas a restaurantes lifestyle, de moda, restaurantes gastronómicos y arriba de todo estarían los Michelin, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, los grandísimos Michelin tienen, además de técnica, además de obviamente, tú tienes una Mm, estrella, se come de lujo, tienes dos, claro, se come de lujo. O sea, es que claro, sería impensable que un tío con ese reconocimiento en guías mundiales no supiera cocinar. claro. Técnicamente son impecables. ¿Cómo es el producto? Extraordinario. Ahora bien, ¿qué les falla? La intención. ¿Cuál Ujú. es, y es exactamente como es una comparativa con el mundo del arte. O sea, tú puedes tener un cuadro maravilloso, pero ¿cuál es tu intención como artista? O sea, ¿qué Claro. quieres provocar? ¿Dónde quieres conectar? ¿Qué quieres mostrar? ¿Por qué? Ese es el punto. La Ujú. mayoría de gente con la que nos encontramos no tiene un por qué o un para qué. Claro. Y esto es lo que hay Es que más, trabajar. Ujú. te responden quiero una estrella Michelin o quiero no sé cuántas estrellas Michelin y técnicamente tal, y cuando le dices describe tu cocina, hay una frase que odiamos en la agencia y que la tenemos tatuada que es tradición y vanguardia. Eso es el horror, porque es como, no, yo hago tradición, pero a la vez vanguardia, hacemos una mezcla de tradición y ahora esto se ha cambiado por sostenibilidad, producto, pero qué coño sostenibilidad y producto, si no sé, si me estás poniendo un guayu en Albacete, o sea, Claro, que llegan a ser discursos muy, como muy vacíos, ¿no? También. Mm. no son suyos, o sea, son Claro, cosas que están exacto. en el mercado, que están ahí, que son de otros. Entonces, la mayoría de las veces te llaman y no se han hecho las preguntas, pero yo entiendo que esto está guay, porque para eso estamos Para eso te nosotros, llaman, para, y sí, para trabajarlo hacer, y encaminar, claro. al, Mm. al final el trabajo acaban haciéndolo ellos y nosotros somos catalizadores de ese cambio y les hacemos mirar en zonas a lo mejor oscuras que no se han planteado, ¿no? Ujú. Y es muy chulo cuando se dejan. O sea, esto es como el médico. Es como, tú no puedes ir al médico y decirle, hola, hágame una radiografía y 3 análisis. Mm. No, tú vas al médico y le dices, oiga, yo no sé qué me pasa y el médico te dice, te voy a hacer Es esto, el que esto y tenga, esto, ¿no? claro. Ujú. Entonces, no todo el mundo se deja, Mm. pero ahí es cuando salimos por patas muy rápidamente. O sea, si vemos que el cocinero lo que quiere es que tú hagas lo que él quiere hacer, es, Claro, oye, no. genial, Ah, contrata a alguien. exacto, Y exacto. Al final, si estás dispuesto y si quieres hacer esta inversión, sobre todo es para que te guíen, porque si lo tienes tan claro, ¿no? Necesitas un ejecutador y ya está. O sea, un ejecutor, perdón, un ejecutor y ya está, ¿no? Mm. sí, luego también se tiende a pensar muchísimo en que los grandísimos cocineros han hecho las cosas solas, ¿no? O sea, hubo un momento en el que tenías gente aquí que decía, no, Ferran ha sido su director creativo, su director general, su no sé qué, su no sé cuál, y dices, Mm. que poco sabes del mundo del Claro. Bulle. El Bulle ha sido grande porque ha tenido grandísimos colaboradores, desde científicos Claro. a filósofos, a gente de agencias, tenía gente maravillosa dentro de la casa también, el equipo. Mm. Y esto es como cualquier equipo de alto rendimiento. O sea, ahí hay mucha gente muy lista y Ferran Mm. se ha sabido rodear de gente extraordinaria. Es que hay que saber elegir lo que tienes alrededor. O sea, no, no es una persona nunca. Eso es mentira, No, absolutamente. está claro, es lo que decías, ¿no? Pues un deportista, un político, un tal. O sea, toda esta gente que llega a la cima, llegar allí solo es prácticamente imposible, ¿no? Tienes que rodearte bien y elegir bien con quién haces el camino. Sí, tú Y, eres un instrumento, una o herramienta, sea, pero tienes que tener un equipo brutal alrededor. total. Oye, ¿vosotros os integrasteis con Vocento hace unos años también? Un año Hace justo, un año hace un solo, año fíjate, jo. solo. Me parecía que fue hace más. Y me gustaría saber un poco más qué sinergias teníais para aliviaros los dos. Bueno, a priori ninguna, o sea, a priori me refiero, nosotros no estábamos en venta y yo un día quedé a tomar café con la gente de Vocento, pero igual que con mucha otra gente, porque teníamos proyectos que habíamos comentado en los que podíamos colaborar y tal, y entonces ahí directamente me dijeron, oye, estamos buscando equipo, hemos comprado esto, esto y esto, y siempre que pensamos en el equipo ideal, acabamos pensando en ti, en Ujú. tu gente, en tu agencia, en joder, pues una persona ideal para tenerla dentro de nuestro equipo sería Patricia, sería Lola, sería Luis. Y claro, entendemos que no os vais a venir con nosotros porque tú tienes tu agencia y tal, pero ¿te interesaría venirte y poner un precio? Y yo te juro que salió así como de la nada, yo salí de ese desayuno como flotando, o sea, como
si el chico que te quiere, Te pido salir. que te gusta, te pide salir, si el chico que te gusta te pide salir, y salí como flotando, o sea, no sabía si iba a vender, pero salí como, ¡jo, qué guay! O sea, Claro, es también un poco el reconocimiento de decir, ostras, sí, porque cuando se fijan en ti también te hacen mucha ilusión, decir, ostras, se fijan en lo que he hecho, el trabajo bien hecho. Eso quiere decir que todos estos años estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Que también eso sí, gusta. sí. Mm, Bueno, entonces yo creo que ahí también ha sido otro punto en mi carrera en el que de repente te ves desde fuera, ¿no? ujú, Que como estás tan metido en la vorágine no eres consciente de lo que has hecho, de es lo que verdad. has construido. Mm, Y en ese momento dije, ostras, o sea, pero joder, que hemos hecho cosas, o sea, que tiene sentido esto, ¿no? claro. Entonces, bueno, también es cierto que pilla en una etapa de mi vida en la que nosotros habíamos dicho, queremos trabajar con estrellas Michelin, ¡pum! Trabajábamos. Queremos trabajar con la Michelin, ¡pum! Queremos trabajar con 50 Best a nivel internacional, ¡pum! Queremos traer cocineros internacionales, ¡pum! O sea, es como, vale, ¿y ahora qué? O sea, estamos ya en un punto en el que Hemos trabajamos conseguido con, todo. claro, Mauro Colagreco, número uno del mundo, trabajamos con él. Vale, pues ahora vendrá otro número uno, o a mí me suena el teléfono y es Recepi desde Noma. Oye, Patricia, que te vengas a una cena de Friends and Family. ¿Qué más? O sea, es como, joder, qué guay. O sea, ¿Dónde más puedo llegar, no? Claro, sí, sí. claro. Y al final, en ese crecimiento de la empresa que yo decía de esto ha ido creciendo, llegó un momento en que yo decrecí por decisión propia. O sea, yo hubo un Ujú, momento en el que teníamos casi 30 personas y volvimos a las 22, porque dije, no, o sea, preferimos tener un entorno de trabajo más boutique, mm, o sea, empezamos a cambiar el tipo de clientes, vamos a clientes más premium y menos clientes, porque si crecemos desmesuradamente, esto es una locura. O mm. sea, no damos calidad, no estamos a gusto, vamos un poco como pollos en cabeza. Entonces, si tú ya has decidido ser boutique, has decidido trabajar con gente muy top y ya lo haces, yo El para mí, siguiente paso era. claro, el siguiente paso era como, oye, que ahora te quieren meter en un sitio donde hay gente que admiras mogollón y con proyectos que te encantan. O sea, Claro. Madrid Fusión, gastronómica, o sea, todo. Entonces, claro, fue como, wow, sí quiero, ¿sabes? Y bueno, llevamos un año, ha sido el peor año del planeta, como te puedes imaginar, porque no ha sido un año fácil, ha Sí. sido locura total, pero yo creo que tenemos muchas cosas por construir, ¿no? Ujú. A futuro. O sea, No, no, desde luego. ahí, o sea, Es un- que es un comienzo, eh, por decirlo de alguna manera, comienza una etapa total. que no sé si es una alianza, desde luego, prometedora. Mira, tenía otra también, una pregunta que tenía ahí rondándome, porque el otro día, y bueno, esta es como un poco más así de, pero en uno de los episodios que grabé el otro día del podcast veíamos que había varios trenes ahora, que hemos mencionado algunos, que están pasando Ujú. ahora por el mundo de la restauración, que era la digitalización, la sostenibilidad, y luego también pues la mejora de todas las condiciones laborales, de personal y tal, ¿no? De recursos humanos. ¿Cómo ves tú que las están afrontando o en cuáles estamos mejor y peor o hacia dónde vamos con cada una de estas? A ver, no te sabría posiblemente Mm, contestar a todas, ¿no? Pero sí hay una que me preocupa especialmente, y en la que yo en los últimos años siempre me he enfocado muchísimo, que es la parte de sostenibilidad, ¿no? mm, En la parte de alimentación que nos ocupa. Hemos acabado trabajando para pues, la mayor bodega de vino orgánico en España, ujú, o trabajamos muchísimo esa parte. O sea, creo que hay una producción global brutal de comida que sobrepasa lo necesario sí, para la población actual. O sea, no mm, nos falta comida, ¿no? Entonces, creo que esa producción tan brutal y masiva impacta negativamente y tenemos una responsabilidad de cómo producir, eh, increíble, y no somos conscientes de ello. O sea, una responsabilidad de producir sosteniblemente. O sea, sí. un ejemplo clarísimo, y es un ejemplo que a mí me mata un poco, ¿no? O sea, hay algunos como topicazos de, jo, los italianos se venden mejor que nosotros, venden Mm, mejor el producto, no sé qué. No, nosotros es que llevamos años, muchos años, y es una tendencia que afortunadamente se empieza a romper, vendiendo a precio y bajando precios. sí. La pandemia, por ejemplo, o sea, España es el país del precio y de la oferta Y del low ahora cost, sí. Ujú, y del low cost.
y no valoramos, o sea, no hay un segmento de lujo, no hay una industria del lujo, Mm. no valoramos los precios. Entonces, llegamos a los mercados internacionales con el vino a vender vino a 0, no sé qué el litro, y empiezas a bajar para vender. Si esa bodega está vendiendo a 0, no sé qué, ¿qué le está pagando a ese agricultor? O sea, ¿qué sostenibilidad económica o cómo estás tú sosteniendo a esa cadena de valor completa? Hay un montón de agricultores, o sea, hay muchísima gente en segunda, tercera generación que ha dejado de producir Que ya no les o es rentable, sí. no les es rentable. Mm. Tienen unas hectáreas de viñedo y dicen, mira, o sea, ¿qué dices? O efecto contrario, me pagas tan poco por kilo de uva que yo voy a ir a volumen. Mm. Si yo te estoy vendiendo a ese precio y lo que primo es el volumen, te estoy dando una calidad terrible. Mm. Y es más, todavía peor, estoy regando, o sea, agua brutal en zonas, Desperdiciando algo exacto. desperdiciando brutalmente agua para vender vino malo. O sea, Mm. eso debería ser criminal, es Sí. casi Mm. un delito. No Mm. entiendo cómo no se activa pues ciertas alarmas, ¿no? Cuando dices, no podemos producir a ese precio cosas que no merecen ser producidas, no lo Ujú. merecen. No, O no. sea, está claro que esa generación de los boomers que necesitaban comer, o la generación de posguerra, mejor dicho, que Sí. necesitaba comer y tenía que haber abastecimiento para todos y producir lo que fuera y que los supermercados estuvieran llenos, y por eso nuestras abuelas nos dicen, no Mm. dejes comida en el plato y tal. Pero ya está, con los boomers, o sea, eso cambió y ahora tenemos que producir con más conciencia social, con más conciencia de sostenibilidad, teniendo en cuenta toda la cadena de valor y al productor, y producir mejor y de más calidad, o sea, mejor de más calidad y con mejores procesos, no convertirnos en el país de locos, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es como un caballo de batalla. Y a partir de ahí, además, una de las otras que te he dicho mejorará también. O sea, todas las condiciones laborales mejorarán también mucho más, ¿no? Si vendes, o sea, no tienes todo ese desperdicio que en tu proceso productivo, al final, pues las condiciones también mejorarán, ¿no? Que a veces no sabes por dónde empezar, pero en algún momento hay que empezar, hay que romper ese círculo, como dices tú, También y hay un problema de modelo de condiciones laborales. O sea, por mm, ejemplo, nosotros tenemos unos modelos dentro de lo que es la industria nuestra industria, ¿no? De hostelería y tal, que son muy poco flexibles. O sea, por ejemplo, sí. nosotros vemos pelis americanas y tienes gente que está trabajando 2 horas, 3 horas. Mm. O sea, hay como mucha gente que entra y sale del mercado laboral, están estudiando, trabajando. Aquí no. O sea, tú aquí trabajas y trabajas. Y al final tienes que ser consciente que el modelo, por ejemplo, camarero, hay Mm. toda una industria de camareros que no quieran ser camareros para siempre en su vida, que son trabajos de transición, que son trabajos de apoyo a cuando estás estudiando y que esas condiciones laborales tienen que ir adecuadas. Si tú tienes esa adecuación como empresario, tú puedes contratar a gente 3, 4 horas y no tener un tío estirando un turno de la pera, Claro. porque económicamente tú como empresa no puedes sostener tener a otro tío que venga 3 horas, que entre, que salga. Hay que entender que, bueno, ahora, por ejemplo, ha pasado con los Glovers, ¿no? O Mm. sea, llega el martillo de ahora los Glovers ya no pueden trabajar para 3 empresas. ¿A quién estamos jorobando? Al puñetero Al, Glover. ¿Tú al, crees al que, repartir, claro. Mm. claro, tú crees que ese tío quiere ser repartidor para toda su vida? No, ese tío tiene un trabajo ahora mismo de apoyo que lo que le viene bien es me está entrando un pedido de aquí, luego de allí, luego de aquí. Si yo te hago elegir y solo trabajar en una empresa y Mm. meterte en una jornada laboral con una serie de obligaciones, o sea, No lo va a coger, claro, no lo va a coger, no le va a interesar, ¿no? Y no. al primero que estás Mm. jorobando es al tío. Entonces, tenemos que empezar a distinguir también, yo creo que con el tema del mercado laboral, que hay gente que no se dedica a esto, o sea, que son profesiones temporales o que son profesiones en las que si ayudamos al trabajador y ayudamos al empresario, teniendo unos modelos un poco más flexibles, va a mejorar todo, ¿no? Ujú. Y luego es cierto que ese problema existe, pero para mí en cocinas otro problema que no es muy visible es el de la edad, ¿no? Lo que Mm. dicen los americanos de ageism, Mm. o sea, no hay nadie de más de 40 tacos. O Mm. sea, es terrible el talento que se pierde
Cuando Sí, tú no tienes gente de más de 40 años en una cocina, tú te vas a una cocina Michelin y la gente tiene 20. O sí, sea, sí, el tío sí. que te está haciendo la brocheta no tiene la experiencia de un tío de 40 ni la efectividad, pero ¿dónde están? O sea, están machacados Están porque el machacados por sistema, horarios y por lo que dices tú, sí, por el sistema y por el modelo, ¿no? Eso está claro y eso es por donde hay que empezar, lo que decías tú, a lo mejor a combinar, decir, bueno, pues aquí puedo apoyar, ¿no? Porque a partir de 40 años, si tienes tu familia o lo que sea, o el cansancio físico que ya arrastras si no has sí, tenido sí. familia, no lo puedes mantener, entonces pues efectivamente te vas y nosotros vemos mucha gente, ¿no? Que se va o que se dedica a la docencia o a otros trabajos y pierdes todo ese talento, lo que dices tú, es una Pero pena. no lo sé, vosotros, por ejemplo, que habláis con tanta gente del sector, habéis hecho un montón de podcasts, o sea, esta parte, digamos, de la edad, o sea, no sé si de alguna manera hay algunas ideas de otros invitados que Mm, hayáis llegado a alguna conclusión, o sea, me interesa mogollón el tema, porque yo la respuesta no la tengo, o sea, más allá mm, de decir que debería ser más flexible, ¿no? El mercado para ayudar a unos y otros, ¿eh? Porque no es ayudemos a los empresarios, es ayudemos también al trabajador, que a lo mm. mejor lo que quiere es eso, trabajar en 3 sitios a la vez porque le cuadra. Claro, pues yo creo que al final sí, lo han comentado varias personas en episodios y es el no poder conciliar. El no poder conciliar cuando llegas a una edad, y que si tú eres el oficinista que hablábamos antes, pues tienes tu trabajo de 9 a 6 y te vas a tu casa y en esta profesión no, eso como no existe, pues no lo pueden conciliar y al final acaban renunciando. Mm, Yo creo que pasa por una cierta, bueno, voy a decir una cosa muy gorda, que es reforma un poco del sistema, ¿no? Pero es complicado. O mm. sea, que ayude un poco más a las dos partes es complicado. Sí, Eh, son intereses al final diferentes, objetivos diferentes, pero seguro que se puede, seguro, yo estoy segura que se puede encontrar una solución, porque al final, ya lo sabemos, estamos en una sociedad que cada vez es más mayor, hay cada vez menos gente joven y no puedes prescindir de No, y toda es esa gente. insostenible, o sea, claramente es Totalmente. insostenible. O sea, para mí hay una pérdida de talento de gente a partir de los 40, Mm, que dices, ¿dónde está ese talento? Que debería mm, estar en cocinas, todavía sería mejor, ¿no? ujú, Y luego, por otro lado, es insostenible que haya unas jornadas laborales locas, o sea, es que mm. no tiene ningún sentido. Por otro lado, la tercera pata es en restaurantes somos los más baratos de Europa. O sea, tú te coges También. como baremo una estrella Michelin, dos o tres, y España es Lo, irrisorio. O lo más sea, barato. comemos por 3 duros. Yo Ujú. entiendo que a la gente en su casa le pueda parecer, wow, 250 euros, es una barbaridad. Sí, Joder, pero el con el trabajo que hay curro que hay detrás, detrás, eso es, el equipo, el montaje, el sitio, sí, o los sea, años, el no. I+D, todo eso, no se le ve el valor también porque somos un país donde salimos mucho más, ¿no? Entonces somos un poco lo que decías con el volumen del viticultor, ¿no? Vamos un poco más a volumen, prefiero salir todos los viernes a tomar una caña con unos calamares y no hacer algo más puntual, de más calidad, etcétera. Entonces, bueno, es poco a poco, yo creo, y yo creo que gracias al No, trabajo no, no, que... no lo valoramos. Y Es realmente así. esos 250 aquí son 500 en Sí, otros sí, países de Europa. O sea, es así. Entonces, mientras no haya una subida generalizada, que lógicamente les da pánico a todos porque mm, piensa que van a perder clientes, eh, no tiene sentido. O sea, yo creo que hay restaurantes en este país que además tienen un 80% de de público cliente extranjero. internacional, sí, Mm. que, que lo aceptaría y que lo Sí, admitiría de manera mucho más natural, esto ¿no? es como cuando hace, no recuerdo qué año fue, ¿no? Pero por los 2000 y poco, cuando pusieron las leyes estas del tabaco y tal, que bueno, se iba a acabar el mundo, no se podía fumar en los bares. Bueno, pues nos acostumbramos a todo. Es decir, que yo creo que alguien tiene que ser el valiente que lo haga, efectivamente, y a partir de ahí yo creo que seguirán y no pasará nada, no pasará nada. Es que no. No, es cierto que a lo Mm, mejor tiene que haber menos restaurantes, o sea, se tiene que también. pulir un poco, Mm, podar un poco la industria y tiene que haber para todo, ¿no? Para todos los bolsillos. Pero es cierto que al final es una industria de lujo a precio de Zara. O sea, me refiero a que si tú te quieres comprar un bolso de Louis Vuitton o de Hermès, ya sabes lo que vas a pagar. ya Un sabes, tres exacto. estrellas Michelin
Dios de mi vida, o sea, es que son poquísimos y deberías estar dispuesto a ir entregado y a pagar lo que valen, porque no están para nada pagados en la medida que deberían. Y yo lo siento mucho, pero lo pienso, o sea, No, pienso que es así, son es así. baratísimos. Es así, totalmente. Y ya por ir terminando, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector? Hemos dado algunas pinceladas, pero ¿cómo, si pudieras hacer la carta a los reyes de un sector que te apasionara a ti dentro de 10 años, ¿cómo sería? Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de vivir el comienzo, digamos, de la explosión de este mundo de la gastronomía. O sea, hace 15 años no había grupos de restauración más allá de las franquicias, o sea, más allá de esas franquicias internacionales americanas. La suerte que yo he tenido de poder asistir a ese nacimiento de grupos de gastronomía en los que hay profesionales de la administración de empresas unidos con cocineros excepcionales, se están creando marcas fantásticas. Yo creo que en 10 años, o sea, vamos a estar todavía mucho más profesionalizados. De verdad va a ser una industria. O sea, ten en cuenta que una de las grandes tristezas de esta pandemia era que o sea, nosotros hicimos una campaña para Macro, no sé si te acuerdas, que era Sí, la del punto 7. 1.7 millones de personas, Sí. mucho más que empleados que las compañías aéreas. ¿Dónde van las ayudas? A 4 compañías aéreas, pues son un lobby, porque no son una industria potente representada por 4 que tienen no sé cuántos empleados, es que es tan micro y lo están que tan dices tú, dispersos. la profesionalidad, porque al final el mundo de la hostelería se ve, pues un poco lo decías tú, ¿no? Como el camarero, como el que no es profesional, cuando hay tantísimos que sí que lo son, pero al final ves un poco esto como, y esto lo hemos dicho en muchos podcasts también, ¿no? El repartidor, el tal, y tienes esa visión, ¿no? La gente en general tiene esa visión del mundo de la hostelería y es lo que hay que cambiar, ¿no? También un poco, esa Yo imagen. creo que España como potencia, como creatividad dentro del mundo de la gastronomía es una bomba, pero no hemos llegado todavía a Sí. exportar, te voy a decir, el Zara de la gastronomía, Sí. por decirte, o sea, nosotros a nivel ropa, a nivel moda, o sea, tienes grandes empresas brutales liderando en un montón de mercados, ¿no? Entonces, sí creo que en 10 años España puede tener grandísimos grupos profesionales, o sea, y una industria con mayúsculas, ¿no? Y es lo que me gustaría como visión. No, y se está viendo, porque está habiendo mucho emprendimiento, incluso después de la pandemia, me da la sensación que están abriendo y sitios cada vez esto, ¿no? Cada vez más, cada uno con su concepto, muy diferenciadores. Bueno, a mí esto me está gustando, o sea que esperemos que lleguemos allí. ¿Y a quién te gustaría escuchar en nuestro podcast? Lanza el testigo a Pues, alguien. a ver, es que seguramente que digo gente que ya ha pasado por aquí, porque ¿cuántos has dicho que llevabais? ¿70 o Casi no sé 70, cuántos, sí, no? sí. Sí, por eso. A ver, yo creo que el próximo Anthony Bourdain de nuestro mundo a nivel internacional va a ser Matt Goldwyn. No sé si lo conocéis. Matt vive Sí. en Barcelona, pero es un periodista americano que ha escrito un montón de libros. Él está ahora trabajando con Recepi en varios programas de televisión, a la vez con José Andrés en otros proyectos. O sea, es un tío Mira. impresionante, tiene una cabeza brutal. Creo que es el contador de historias de la próxima generación y uno de los líderes. O sea, me gusta mucho porque es una persona que tiene la gastronomía global en la cabeza. Y no somos, a lo mejor somos un grupo más pequeño los que estamos moviéndonos a nivel internacional, ¿no? Pero creo que va a ser el próximo Bourdain. No sé. Pues mira, pues lo trataremos de invitar a ver si le apetece venir a contar su visión. Claro que sí. Pues Patricia, me ha encantado conocerte. Ya os seguí hace tiempo la empresa, pero no te conocía a ti. Y bueno, me parece que has aportado muchísimo, una visión muy amplia de todo el sector y me ha gustado mucho cómo has contado todo. Así que nada, muchas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Jolín, muchísimas gracias, Lorena. O sea, yo un placer, o sea, me encanta que os haya cuadrado nuestra historia. Muchísimas gracias por invitarnos. Hasta pronto. Adiós.
Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.